Muy buenas noches, mis amados hermanos. Mi nombre es Faustino Sánchez Calderón, laico de la parroquia San Pedro y San Pablo de acá de Guatemala. En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre si el sábado es sábado de gloria o es sábado santo. El sábado en que nuestro Señor se encuentra en la tumba definitivamente no es glorioso, no es sábado de gloria. Es sábado santo porque aún no ha resucitado el Señor. Así quedó establecido en la Iglesia de Cristo Católica a partir del año de 1955, cuando el Papa Pío XII encargó a Monseñor Aníbal Bugnini la reforma litúrgica, en la cual se estableció el cambio de nombre por sábado santo, porque nuestro Señor se encuentra en la tumba ese día y todo es un misterio. El viernes por la tarde Jesús es crucificado y varias señales empiezan a suceder en la cual se confirma que aquel Cristo crucificado verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo se dan cuenta los incrédulos quién es el Hijo de Dios? Que Él es la verdad, el camino y la vida. Pero muchos dudan y hasta última hora algunos se dan cuenta, pero otros ni ahí se dan cuenta. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 27 del verso 54 al 66, que dice así: por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, porque ustedes saben que Pilatos había encargado que lo resguardaran bien, que no hubiera ninguna duda de que había muerto y que su cuerpo fuera sepultado, para cerciorarse, estar ellos seguros de que aquel que habían matado no era el Hijo de Dios, que era un farsante. Eso es lo que ellos querían comprobar, así como aquellos que quieren comprobar que en las Escrituras dice otra cosa, que no es la palabra de Dios, lo que dejó nuestro Señor en su doctrina, en su verdadera doctrina. No le creen a la palabra de Dios, no le creen a las Escrituras, sino ellos niegan eso, reniegan y tuercen con mentiras las Escrituras, porque ellos quieren que ahí diga lo que a ellos les conviene. Y continúa las Escrituras diciendo que al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo. Aquellos que eran tan valientes en azotar a nuestro Señor y tratarlo como ellos quisieron, ahí temblaban de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí, dice, muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Escuchen o subrayen ahí: María la madre de Santiago y José. Que por cierto, los hermanos separados calumnian que son hijos de María porque les dicen hermanos de Jesús. Pero acá vemos que es de otra María, no la Virgen María, Madre del Señor. Ellos se basan a lo que dice Mateo capítulo 13 del verso 55, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago y José, etcétera? Como ahí dice,
María, la madre de Santiago y de José. Entonces ellos sacan sus propias conclusiones y dicen, si dice María, entonces es María, la mamá de Jesús. Ellos quisieran que eso dijera ahí para calumniar que ella es una cualquiera, como ellos la tildan, como ellos la calumnian, la juzgan. Pero ¿por qué ese deseo de que la madre de nuestro Señor Jesucristo sea así, de esa manera? ¿Cuál es el odio? Entonces, ¿por qué hipócritamente dicen que Jesús es su Salvador, que lo aman, que lo adoran? ¿Por qué? Si odian a su iglesia, si odian a su mamá, si odian todo lo que Él dejó en su sana doctrina. ¿Realmente qué lógica será esa? Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, no dice la madre del Señor. Al otro día, el siguiente, dice, a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos, por supuesto, de la religión judía, se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que ese impostor dijo, cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Entonces se pusieron en alerta. Inmediatamente llamaron a su jefe de guardia y mandaron a que reforzaran el sepulcro para evitar de que Jesús se saliera o que robaran su cuerpo. Dice, manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilatos les dijo, ¿tenéis una guardia? Id, aseguradlo, como sabéis, o sea, reforzar esa guardia para evitar que se robaran el cuerpo de Cristo, porque pensaron que era un hombre común, que su cuerpo ahí estaba y que ahí iba a quedar. Ellos fueron y aseguraron desde el sepulcro, redoblaron la presencia de guardias, sellando la piedra y poniendo la guardia en alerta. Esto también lo muestra en los evangelios Marcos y Juan. La Virgen María, la primera cristiana y madre del Señor, con el corazón destrozado, al saber que dentro de aquella tumba se encontraba el cuerpo de su único hijo amado, quien sin tener ninguna culpa ni pecado había sido muerto brutalmente por los judíos, quienes lo humillaron, lo golpearon y lo azotaron hasta más no poder, crucificándolo hasta asegurarse que había muerto. ¿Se imaginan? Qué odio que le tenían al Señor, todo por predicar la verdad y por traernos salvación, por traernos esperanzas, atravesándole el corazón como una lanza. Ella junto a los apóstoles se mantenían en oración con esa seguridad que Jesucristo saldría victorioso de ese pase tan difícil que Él estaba realizando en ese momento. Por esa razón, ese día, en ninguna parte del mundo la iglesia celebra la Eucaristía. El sagrario está vacío, el altar está desnudo, las imágenes están cubiertas, porque es un día de luto.
en acompañamiento a la Virgen María, Madre del Señor y de los apóstoles. Jesús nos deja a su mamá. Esto lo vemos en Juan 19, 25 al 27. Porque junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, dice, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Miren, hay otra María, dice María. Estaba la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la llevó a su casa. Si la madre del Señor hubiera tenido otros hijos como la calumnian, se hubiera quedado con sus otros hijos. Pero en ese momento Juan nos estaba representando a los integrantes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y nos deja a su mamá como nuestra madre. Los que no son de la iglesia del Señor, que la desprecian y la insultan, definitivamente no son ni de la iglesia de Cristo y tampoco es su mamá, porque no la aceptan. Al llegar la noche se celebra la vigilia pascual en vísperas del domingo glorioso, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, cumpliéndose así lo anunciado por los profetas y la promesa del Señor, destruyendo la muerte, y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio de la resurrección, lo cual es posible para nosotros mediante su iglesia y el cumplimiento de su doctrina. Sábado Santo no es una extensión del Viernes Santo, día en que se rememora la pasión y muerte de Jesús. El Sábado Santo es un día de dolor, tristeza, que se destina para la oración, para el silencio, el luto y la reflexión, así como lo hicieron en ese tiempo María y los discípulos. Sábado es un día de espera, como muchas veces en la vida debemos tener esperanza, confianzas, porque Dios está actuando. A veces nosotros queremos que las cosas se den pronto, cuando pedimos al Señor algo, pero debemos aprender a esperar, a confiar. El mundo está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Él. Confiemos plenamente en Él, como lo hizo María y los apóstoles. Así como ellos, los que continuamos firmes en esta iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que vino a fundar, según Marcos 3:13, la cual adquirió con su propia sangre. Hechos capítulo 20, verso 28, donde el Espíritu Santo ha puesto a los obispos como vigilantes para pastorear su única iglesia, la cual edificó en Pedro, según Mateo 16, 18, en que ni el diablo y tampoco sus ayudantes la podrán destruir, dice, cuando dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca o esta piedra edificaré mi iglesia, que ni el diablo la podrá destruir. Así es, mis hermanos, que no nos preocupemos por los ataques constantes que sufre nuestra iglesia. Sigamos adelante. Mantengámonos firmes en su iglesia y en su doctrina, desde que la fundó nuestro Señor Jesucristo, reuniéndonos en oración y en la fracción del pan en la Eucaristía, porque eso lo hacemos tal y como lo venían haciendo los apóstoles, que está en Hechos capítulo 2, verso 42, a quienes Él directamente les enseñó, y van más de 2000 años, y en su única iglesia se continúa realizando tal y como lo enseñó el Señor, que dijo: haced esto, este mandato, en memoria mía.
Él lo ordenó, no dijo el que quiera hacerlo, que lo haga como quiera, simbólicamente. No, dijo, haced esto, lo que Él enseñó, la compartición del pan, donde nombró sacerdotes a los apóstoles. Y ellos fueron heredando esto a través de la imposición de manos a los obispos y los sacerdotes actuales. Creemos firmemente que el Señor fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó glorioso, dejándonos la esperanza de la vida eterna. Si cumplimos, claro, con los términos establecidos en su doctrina, lo confirmamos en el credo de los apóstoles de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Esa es la enseñanza de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no enseñamos que creemos que las imágenes son dioses o como calumnian aquellos malintencionados. Dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificando en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. A esta corresponde ahora, dice, el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles, las denominaciones y las potestades. En Primera de Pedro 4:6, por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que, condenados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Jesucristo desciende a los infiernos, teniendo como misión encadenar al maligno, porque de esa manera le derrota definitivamente, y a partir de ese momento el maligno únicamente tiene el poder para robar la libertad que Dios le permite al ser humano. Apocalipsis 22 al 3, aquí nos lo confirma. Dice, dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado, según las Escrituras. En las primeras horas del domingo, Mateo 28, 1 al 20, pasado el sábado, dice, al alborear el primer día de la semana, domingo, que es día del Señor, dice, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro, para ver qué había pasado. De pronto, dice, se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve.
Los guardias atemorizados ante él ven cómo tienen miedo, que al ver una cosa así se portan como unos cobardes después de ser tan valientes en azotar y maltratar a nuestro Señor Jesucristo. Se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, que está vacío. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar las noticias a sus discípulos tal como se los pidió el ángel. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes de la religión judía todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron un consejo inmediatamente, así de emergencia, y dieron una buena suma de dinero a los soldados. Ahí ven ustedes cómo el dinero entra en acción a comprar voluntades, como pasa actualmente por cualquier situación, que incluso condenan a inocentes, todo por ambición del dinero. Advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron el cuerpo. O sea, se llevaron el cuerpo de Cristo mientras nosotros dormíamos. Vean la mentira que ellos querían que dijeran para desacreditar a nuestro Señor Jesucristo, para desacreditar su palabra, que Él no iba a cumplir con su palabra. Pero la mentira prevalece hasta que llega la verdad, como lo que andan predicando sobre Cristo, cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. En Juan capítulo 8, verso 39 al 59, dice: sus padres, el diablo, padre de toda mentira. Ya ven por qué ellos estaban confabulando una gran mentira para darle al pueblo. Pero ya ven que no prevaleció así. La mentira se desvaneció porque tiene más poder la verdad. Ellos tomaron el dinero y procedieron, según las instrucciones, a regar la noticia por todos lados, ese chisme, esas falsedades. Y en 1 de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Eso le pasa a muchos que andan mintiendo actualmente, torciendo las Escrituras, torciendo la verdad de lo que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Y se corrió, dice, esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Hoy día andan afirmando que Cristo no dejó iglesia y van fundando miles de falsas iglesias. Es, por ejemplo, que yo traiga dos billetes, un billete verdadero y un billete falso. Los dos son billetes, pero el verdadero tiene los sellos del respaldo del banco. En cambio, el falso no tiene respaldo de nada. La iglesia
verdadera de nuestro Señor Jesucristo, tiene el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, tiene los sellos de nuestro Señor Jesucristo, que es su doctrina. Así es de que los invito a continuar en la única iglesia, busquemos la verdad, porque la verdad os hará libre, dicen las Escrituras. Andan diciendo que la Eucaristía no se debe hacer, que la Madre del Señor es una cualquiera. En Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán, dice, estos, si no son enviados? Si no tienen la imposición de manos que se viene realizando desde los apóstoles hasta hoy día a través de los obispos y los sacerdotes en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí en la iglesia del Señor no solo yo vengo y tome la Biblia y empiece aprenda un par de citas y empiece a predicar a como a mí se me dé la gana. No, Señor, tiene que ser todo autorizado con la autoridad que viene dándose desde los apóstoles. Esta Biblia robada a la Iglesia Católica. Por su parte, dice, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, o sea, al lugar que Él les dijo. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. No todos le creen al Señor. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya no en el río, ya no en el agua, ya no metiéndolos en un tonel lleno de agua, como lo hacía Juan, ahora es por medio del Espíritu Santo. Y enseñándoles, dice, a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo lo dijo, yo le creo. Amén.